enturbiadas por situaciones como las que hemos visto en Veracruz, ha quedado a todas luces claro que se requiere una profunda reforma, no solamente en materia electoral, sino en todo el contexto político, que garantice de una vez por todas pues que no haya intromisiones, especialmente por parte de las autoridades, en este caso las estatales. Creo yo que esa será pues la gran discusión. Obviamente tenemos tiempos claramente definidos en ley, en asuntos como el que fue promulgado ayer, 180 días para sacar la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones, pero yo subrayaría que la gran reforma que tenemos sobre la mesa, y me parece que si no llegara a ocurrir esta discusión electoral y esta discusión política, pues sería difícil continuar con otras discusiones que, siendo también trascendentes para el país, pues no debiéramos permitir que avanzaran si es que no se da la reforma política. Subrayando, reforma política antes que cualquier otra reforma. Y dentro de la reforma política, ¿cuáles serían las prioridades juzgas? Nosotros hemos dejado claros no solamente los 30 puntos, sino en las mesas de trabajo que se han instalado y en las cuales están dialogándose temas alrededor del contexto del Pacto por México, pues temas realmente de trascendencia para cambiar la dinámica y la regla de juego. El combate a la corrupción es uno de los grandes temas que tenemos aquí en el Senado. Necesitamos esa agencia anticorrupción como uno de los grandes acuerdos que están pendientes. Garantizar la segunda vuelta, el tema de la reelección, que es indispensable poner sobre la mesa, y garantizar un nuevo contexto, un nuevo marco en términos de reformas electorales que evite que el uso del dinero siga siendo lo que determine quién gana una elección. Oye, ya que hablaste de corrupción, ya ves el tema de Granier, que lamentablemente está ocupando todos los primeros planes, sobre todo el escándalo, ¿no? Ya ves que tienen uno, y de acuerdo con la versión de Javier Olea, el abogado del ex tesorero, pues que esto no tiene sustento, además no se puede fincar doble responsabilidad. Ya Granier diciendo que él es pobrecito, que nada más tiene 25 millones, que tenía 40, declaró 40 porque nada más tiene 25. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya hay denuncias claramente establecidas, muchas de ellas que el gobierno de Arturo Núñez ha interpuesto en el contexto estatal. Yo espero que un seguimiento de esa misma naturaleza se pueda dar por parte de las autoridades federales. Esto no puede quedar solamente como un asunto de dinero en medios. Al tener presentados más de 80 millones de pesos en físico, pues obviamente se abren muchas dudas para la ciudadanía que tienen que ser respondidas por parte de la autoridad. El tema de Granier es uno de tantos de los que hay corrillos a voces en las entidades federativas de que el dinero público se está yendo a los bolsillos de los gobernantes. Por eso hay que llevar hasta sus últimas consecuencias el caso Granier, pero no es el único. Ahí está el tema de Veracruz, hubo 20 millones de pesos de los cuales se conoció durante el proceso electoral anterior. Me parece que es uno de los tantos ejemplos sobre los cuales hay que dar seguimiento, y esto no solamente puede quedar en una dinámica, una lógica de cacería de brujas a un solo actor o a un solo gobernante que por ser impopular termine siendo sobre el cual le caigan todas las pulgas. Tiene que ser un ataque frontal en contra de la corrupción. Por eso necesitamos un nuevo andamiaje institucional, y por eso yo pondría como una de las prioridades indispensables de la reforma política que requiere el país el que tengamos una agencia que luche contra la corrupción en todos los órdenes de gobierno, contra todos los que estén incurriendo en este tipo de acciones, independientemente del partido político en el que milita. Senador, ¿el Pacto por México tendría que tener un receso hasta que pasen las elecciones? Bueno, a mí me parece que el Pacto por México como tal fue un error querer hacer una adenda cuando se hizo, pensando que las elecciones no iban a generar las complicaciones que han generado. Yo creo que lo mejor en este momento será esperar a que pase el proceso electoral, revisar cómo terminan las elecciones y poner como la prioridad que nos lleve a retomar un contexto de diálogo, la reforma política y la reforma electoral. De otra manera, siempre vamos a tener contextos electorales que enturbien la dinámica de los consensos, que dejen claro que los gobiernos estatales no están en la misma disposición de diálogo que se ha tenido en el contexto federal. Y bueno, pues lo que queremos es una cancha pareja para que los grandes acuerdos puedan verdaderamente tener sustento, si no siempre se van a estar cayendo por el manoseo que le meten los gobiernos estatales a las elecciones. Un impasse es importante y es positivo para que tengamos un proceso electoral en el que terminemos
esta etapa, digamos, electoral, tengamos un diagnóstico muy claro sobre lo que hay que cambiar y repito, ese diagnóstico tiene que ser el sustento junto con todo lo que hemos visto desde el proceso electoral federal del 2012 para garantizar nuevas reglas del juego que nos permitan cambios trascendentes, no solamente electorales, sino una verdadera reforma política en el país. Si el PRI y sus gobernantes siguen ensuciando, por decirlo como ustedes lo han denunciado, las elecciones, estarán condenando los consensos en este país porque quedará en evidencia que prefieren utilizar los recursos públicos para favorecer a sus candidatos que las grandes transformaciones que requiere el país. ¿Y morirá el pacto? Pues el pacto, sin duda alguna, si no se pone sobre la mesa con contundencia una reforma política, una reforma electoral que garantice verdadera equidad en los procesos electorales, en la forma en la que está funcionando el poder, difícilmente se podrá avanzar en los otros temas.